Respetados aprendices del técnico en proyectos agropecuarios, muy bienvenidos ustedes a esta sesión formativa, donde continuaremos con la explicación de las evidencias relacionadas con investigación. Hoy vamos a ver unas evidencias muy importantes para culminar ese proceso que hemos seguido en el desarrollo de nuestro proyecto de nuestra unidad productiva. Bien, entonces, muy atentos por favor a esta sesión. Adicional, vamos a darle apertura a la fase evaluación, última fase de proyecto de su etapa lectiva del técnico en proyectos agropecuarios. Sean todos bienvenidos a esta sesión, donde adicionalmente abordaremos la temática y el cómo desarrollar de manera adecuada la evidencia de desempeño, lista de chequeo de verificación de la compleción del proyecto, una evidencia al igual que la siguiente de manera individual o grupal, o si usted desea hacerla individual, no hay ningún inconveniente. Pero si su proyecto de toda la tecnología lo ha hecho de manera grupal, esta también las deberá realizar de manera grupal. Y la evidencia de producto documento escrito con los resultados de la evaluación económico, social y financiera de su proyecto que ha desarrollado durante toda su etapa lectiva. Muy bien. Iniciamos indicándoles que para esta última fase del proyecto nos va a acompañar la instructora Claudia Salazar de Derechos Humanos. También seguiremos acompañados de la instructora Luz Estela Valladares para culminar con las evidencias de bilingüismo. Y de mi parte los voy a acompañar con evidencias de las que explicaré el día de hoy, que son fase de evaluación y de emprendimiento, temática muy importante para el desarrollo de su proceso formativo. Y aquí estamos en otro escalón, el último escalón de etapa lectiva, chicos. Miren todo el trayecto que ustedes ya han recorrido de su etapa lectiva. Empezaron ustedes el 15 de mayo y ya están a puertas de culminar. Recuerden ustedes que todas las evidencias fase de formulaciones tienen plazo para entregarlas hasta el 21 de noviembre y inmediatamente esta fecha se cumpla, inicia el siguiente día citaciones a plan de mejora. Tengan muy presente, por favor, estas fechas y dediquen la mayor cantidad de tiempo para culminar de manera satisfactoria este proceso formativo. Esta fase de formulación, evaluación, tiene una intensidad horaria de 1.264 horas, las cuales se desarrolla en la mayor fase, en la mayor cantidad de horas por fase que tenemos. Y en esta fase tenemos 17 evidencias, 12 evidencias de derechos humanos y las restantes son evidencias mías que son relacionadas con la parte técnica. También tenemos entonces que tener en cuenta que estas evidencias, 17 evidencias, tienen plazo para entregarlas hasta el 2 de febrero. A partir del 3 de febrero se cita plan de mejoramiento para que puedan terminar todo hasta el día, ya les voy a mostrar, hasta el día 8 de febrero. A partir del 9 de febrero inicia un cierre administrativo de la ficha, que es ya deshabilitada la ficha, ya no tienen acceso los aprendices. Internamente nosotros como institución hacemos un cierre administrativo para preparar todo, para calificar todos los resultados de aprendizaje, para verificar que todos los instructores tienen todo al día, para que a usted no les quede ni un solo RAP por calificar o resultado de aprendizaje por calificar o evidencia para que ese es el requisito para que ustedes continúen en etapa productiva, que todo esté calificado, que las actas se hayan generado, que los comités se hayan generado. Y ese es un proceso que se va a tardar del 9 al 14 de febrero. Y el 15 de febrero inmediatamente inician ustedes ya etapa productiva. Ese es el conducto, lo que viene de aquí en adelante para ustedes, estimados aprendices. Muy atentos, por favor, a su cronograma para que puedan cumplir de manera satisfactoria con todas las evidencias que tenemos para ustedes preparadas en esta última fase de proyecto. Bueno, las evidencias que vamos a explicar el día de hoy son evidencias de la fase evaluación y que tienen plazo de entregarlas hasta el 2 de febrero de 2024. De pronto se preguntarán ustedes, si así salgamos a vacaciones el 16 de diciembre y volvamos el 22 de enero, en ese tiempo, si yo deseo, puedo hacer las evidencias y no tener, digamos, que llegar de descanso a hacer evidencias, ¿sí? Toda la plataforma va a quedar habilitada completamente en periodo de vacaciones para que usted revise material, revise grabaciones
envíe sus evidencias. Sin embargo, cabe aclarar que las evidencias no van a ser calificadas sino hasta el día 22 de enero de 2024, que lleguemos nuevamente retomando de nuestro periodo de vacaciones. Bien, lo mismo, no se va a atender aprendices ni llamadas de ninguna manera del periodo del 16 de diciembre de 2023 al 21 de enero 2024. Todas las preguntas que se deben hacer hasta máximo el viernes 15 de diciembre de 2023. Bien, vamos a empezar entonces con la explicación de la primera evidencia, lista de chequeo de verificación de la complexión, que esta palabra, yo sé que de pronto para muchos de ustedes es una palabra nueva, y es el sinónimo de esta palabra es cumplimiento. La lista de chequeo de verificación para verificar el cumplimiento del proyecto, de nuestro proyecto que hemos trabajado durante toda nuestra etapa lectiva. Entonces, como les había comentado, es una evidencia que pueden desarrollar de manera individual o grupal y que tienen plazo para entregarla hasta el 2 de febrero de 2024. Bueno, ahora vamos a ver dónde está el material de formación, dónde están los enlaces de las evidencias que debemos entregar de esta fase, última fase de proyecto. Ingresamos a contenido del curso. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la plataforma? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Voy a ampliar un poquito más. Bueno, ingresamos entonces fase 4, evaluación. Ingresamos a la actividad proyecto número 4, material de formación, y vemos el material de formación, evaluación de proyectos agropecuarios. Ingresamos al recurso y aquí en iniciar curso, en el menú, vemos el material. Este material es fundamental para el desarrollo de las dos evidencias que explicaré el día de hoy. Este video ya lo vamos a ver a continuación. Aquí se explica que en este momento, luego de ustedes ya haber hecho la etapa de preparación de su proyecto, donde vieron la matriz de marco lógico, el diagrama de árbol, ya luego va a una fase de ejecución del proyecto, ¿bien? Y posterior a ella va la fase de examinar o verificar el impacto del proyecto, evaluar el proyecto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya hemos cumplido todas las fases de nuestro proyecto y la fase de hoy es la fase final. En la siguiente evidencia vamos a ver la evaluación financiera y la evaluación económica y social de nuestro proyecto. Vamos a ver finanzas para verificar la evaluación de proyectos o la viabilidad del proyecto. Muy bien. Una vez ya conozco cuál es el material que debo estudiar, vamos entonces a verificar cuál es la guía donde me explica el desarrollo de estas evidencias. La descargamos en la guía de aprendizaje número 4, damos clic en el enlace y aquí vamos a buscar la primera evidencia, que como sabemos, esta evidencia se llama documento escrito para la formulación de los diferentes estudios. Perdón. Lista de chequeo, verificación de la complexión y documento escrito con los resultados de la evaluación. Entonces buscamos aquí con control F, lista de chequeo, y aquí está. La pueden apreciar la explicación de la evidencia en la página número 4. Y de la siguiente evidencia que les voy a explicar, que es la de documento escrito, está en la página número 5. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde se deben enviar las evidencias que explicaré el día de hoy? En el primer enlace que aparece acá, aparecen las dos evidencias. ¿Sí las ven? Sí las ven, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Perfecto. Entonces, en este enlace, van ustedes a enviar la evidencia. Miren, aquí está la fecha de entrega máxima, al igual que la segunda evidencia. Ahí está la fecha máxima y el enlace. Muy atentos. La evidencia 1 que voy a explicar tiene un anexo donde se explica por qué en la guía de aprendizaje no se especifica qué se debe hacer de manera adecuada a la evidencia. Es decir, aquí sí se explica tal cual lo que debemos entregar en este anexo. Ya lo voy a explicar. Esto es para la evidencia número 1, lista de chequeo. Y el anexo para la evidencia número 2, que posterior a ella voy a explicar, es este. La evidencia está acá explicada y ya la voy a explicar, ya voy a explicar este anexo. Bueno, entonces ya sabemos dónde se envían las evidencias y ahora sí empecemos con cada una de las evidencias. Bien.
Le voy a pedir el favor a un caballero que me lea la primera evidencia, lo que debemos hacer. ¿Quién me puede colaborar? ¿Alguno de los Carlos? ¿Nos pueden colaborar leyendo, por favor? Sí, señora, buenas noches, instructora Lina, compañeros. Gracias, te agradezco. Evidencia lista de chequeo de verificación de la complexión del proyecto. Para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se invita a llevar a cabo las siguientes instrucciones. Determinar el área que se requiere evaluar. Los integrantes deben enfocar su atención y observación hacia el análisis de las características del proceso. Además, deben tener claras las partes que lo forman. Esta determinación es muy importante cuando una compañía cuenta con varias sedes o localizaciones. Diseñar el formato de verificación. Escribir las categorías o variables posibles, establecer la escala de ocurrencias y diseñar la cuadrícula. Aquí se debe asegurar que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que se tenga un formato claro y fácil de usar. Además, deben ser periodos realistas y que de verdad aporten información. Registrarlo en una base de datos para su tratamiento estadístico y análisis de los resultados. Asegúrate de que el tiempo necesario, de que se dedique el tiempo necesario para esta actividad. El encargado o encargada de recopilar los datos debe tomarse su tiempo. A veces hay procesos que son un poco repetitivos y tediosos y pueden llegar a cansar. En los Muy bien, documentos, ¿sí? gracias. Ok, sí, No, señora. no te preocupes. Muchísimas gracias por tu apoyo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo posteriormente es que debemos guiarnos con lo que dice el anexo que les mostré, el anexo para esta evidencia, donde se describen los pasos que deben ustedes seguir para construir esta evidencia. Es decir, realmente lo que está aquí no nos está diciendo qué debemos hacer, nos está diciendo cómo construir una lista de chequeo y ya lo vamos a ver. Bueno, antes que nada quería saber, ¿alguien podría decirme qué es una lista de chequeo? ¿Han realizado en alguna oportunidad en su vida una lista de chequeo? Profe, pienso que es un método Ujú. Es un método para, para realizar una verificación, para conocer un tema. ujú, exactamente. ¿Han tenido auditorías alguna vez en su vida? ¿Alguien los ha auditado? ¿Les ha auditado su trabajo? Sí, señora. Bueno, si ustedes se dieron cuenta en ese tiempo, en ese momento, ese verificador o ese auditor tenía un estándar o una lista de preguntas estandarizadas y verificaba si ese criterio usted lo cumplía o no, definiendo. Si ese criterio cumple, le daba un chulito o una X y si no cumplía, pues lo ponía la X o la X o el chulito, dependiendo en el no cumple y le definía una observación. ¿Bien? Pues las listas de chequeo nos permiten no solamente hacer auditorías, no solamente es una referencia de las preguntas que voy a hacer en una auditoría, nos sirve para muchísimas cosas, especialmente para la que vamos a usarla aquí, esta herramienta, y es para verificar el cumplimiento de un proyecto. Bien, vamos a leer lo que nos dice entonces el anexo. Esto que ustedes están viendo acá es el anexo. El anexo que voy a explicar a continuación es el que está aquí. Este anexo que está aquí es el que voy a explicar. Es este, acá está el concepto de lista de chequeo y todos estos elementos que ven acá los voy a explicar uno por uno. Es decir, desfragmenté esto en diapositivas. No se preocupen, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, las listas de chequeo o también llamadas listas de verificación o también llamadas checklist en inglés, ¿bien? O sea, y que además permite identificar resultados con base en variables relacionadas a la calidad de la ejecución, el cumplimiento, los riesgos o los factores que el líder del proyecto quiera medir. Bien, entonces, una lista de chequeo
de acuerdo a lo que dice el primer párrafo, me permite a mí ¿qué? ¿Qué pueden entender de ese primer párrafo? Conocer las condiciones actuales del proyecto. Nos permite hacer una revisión, ¿no? Un estado, una verificación o un diagnóstico de cómo está muchos procesos o un proceso o un área particular o un proyecto particular. Con el seguimiento de una actividad a través de una lista de chequeo se puede obtener la información para tomar medidas correctivas que ayuden a reducir el riesgo del fracaso del proyecto. Pues resulta que cuando yo voy a analizar, particularmente enfocándonos ahora con nuestro proyecto, es muy importante que a lo largo del tiempo que yo debo desarrollar ese proyecto, yo tenga unos seguimientos o unos momentos donde voy a verificar que ese proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo programado en el tiempo que se tiene programado ejecutar. Muchas veces pasa que los proyectos tenemos un tiempo, por ejemplo, de 1 año o 2 años para ejecutarlo. Y tenemos unas actividades que van orientadas a cumplir esos objetivos de ese proyecto para lograr cumplir el objetivo general del proyecto y suplir o satisfacer esa necesidad o, digamos, minimizar el impacto de ese problema identificado que nos surgió para poder generar esa idea de ese proyecto. A veces pasa que vamos a casi 3 meses a terminar el proyecto y nos hace falta más del 50% de la ejecución de las actividades. En miras de eso o evitando ello, pues es importante que usemos herramientas como la lista de chequeo para que de manera, ingresando en el diagrama de Gantt, en el cronograma de nuestro proyecto, hagamos esos seguimientos, no sé si cada mes o cada 2 meses, dependiendo de la necesidad, para que vayamos verificando que esas actividades que están en el diagrama de Gantt en esos tiempos realmente se vayan ejecutando y no al final, ya cuando no hay nada que hacer, se tomen decisiones. ¿Bien? Entonces, estos son herramientas, esta es una herramienta, es un instrumento, es una técnica, un método que nos permite controlar no solamente una actividad de un proceso, no solamente un proceso, no solo una unidad productiva, no solo una empresa, nos permite definir cómo está el estado de esa unidad productiva en ese momento que la estoy analizando, sobre unos criterios que estoy analizando. No solamente usamos para verificar proyectos las listas de chequeo, también para verificar que una persona esté usando o no unos elementos de protección personal necesarios para ejecutar una labor. Bien, yo puedo pasar como inspector de seguridad y salud del trabajo, verificando que esa persona debe usar cofia, debe usar guantes, debe usar polainas, debe usar de pronto no puede usar ningún objeto accesorio para poder desarrollar su labor. Y pues de pronto no puedo usar el celular también, por obviamente distractor, y puedo hacer una lista de chequeo verificando cada uno de los puntos que necesito verificar para que esa persona esté en condiciones aptas para poder desarrollar esa labor de manera segura. ¿Bien? Y póngale que de esos 10 criterios que yo analicé, cuando verifiqué que ese trabajador cumpla con esas condiciones, puede que esa persona de esos 10 criterios me cumpla 8 y 2 no me cumpla. En ese orden, ¿qué debería hacer? Pues debo volver a hacer otro seguimiento, obviamente en ese momento hacer una corrección al trabajador y volver a hacer un seguimiento no avisado al trabajador para evitar que él vuelva a recibir la falta del uso adecuado o portar adecuadamente sus elementos de protección personal, obviamente previendo los riesgos de que pueda él adquirir en su labor. También nos dice que, según otro autor, el concepto de lista de chequeo nos permite también verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas de un determinado proyecto o fin o meta. ¿Bien? Entonces, en conclusión, las listas de chequeo son formatos, como ustedes lo están viendo aquí a la derecha. Es un formato que se diseña y que usted puede dejar ese formato para usarlo siempre que va a hacer una labor de manera estandarizada, siempre verificar lo mismo en esa labor. Pero no quiere decir que no se pueda editar. Usted puede mejorarlo en la medida que lo necesita mejorar para que le brinde mayor información o adaptarlo de acuerdo a la necesidad y a la evolución del mercado.
Bueno, entonces, esas listas de chequeo tienen unos elementos o unas partes componentes que lo complementan o se puede estructurar. Esta herramienta es una herramienta metodológica, ¿bien? Que está compuesta por una serie de ítems, ¿bien? Partes, componentes, o puede estar compuesta no solo de ítems, sino de criterios, como lo ven acá en esta lista, o de componentes, ¿bien? Que estos componentes son los ítems, los criterios, los componentes, las dimensiones, los aspectos que yo voy a analizar para determinar si esos aspectos se están cumpliendo o no, y por qué no se están cumpliendo o cómo se están cumpliendo. Bien, definiéndolo en las observaciones. El objetivo cuando yo voy a diseñar una lista de chequeo es que yo no organice esto porque se me ocurrió la idea y la voy incorporando en cada una de las celdas, ¿sí? No, yo debo analizar los criterios que deseo evaluar para el proceso o la unidad productiva que voy a evaluar o para el proyecto que estoy emprendiendo y los debo organizar esos criterios o esos componentes o esos ítems en orden lógico de ejecución. Es decir, A, B, C, D, E. Primero hago A, luego hago B, luego hago C y de esa manera voy evaluando el proceso de manera lógica, no de manera desorganizada. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿el proyecto cumple con los objetivos establecidos? Si sí cumple o si no cumple. Aquí hay un término medio, es 50%, digámoslo así. No, para mí en listas de chequeo no es conveniente manejar un 50% porque realmente o el proyecto cumple, no es casi que cumple o que es que tengo solo una página o es que solo he hecho una actividad. Entonces casi lo cumplo. Para mí, ese criterio no debería existir. No existe en términos medios. O lo hay o no lo hay. Esa es decisión de ustedes como deseen estructurar o diseñar su propia lista de chequeo, que es la razón de ser de esta evidencia. Entonces, aquí el objetivo es que usted diseñe o defina esos criterios de manera organizada de la manera que se deben ejecutar paso a paso. Primero, por ejemplo, aquí nos está diciendo, ¿el proyecto cumple con los objetivos establecidos? ¿Sí o no? ¿Se utilizó adecuadamente la metodología de investigación o desarrollo? ¿Sí o no? ¿El proyecto presenta una estructura coherente clara? Bien, entonces, usted lo que hace es que organiza, por ejemplo, si está evaluando el proceso productivo. Primero, ¿qué se hace en el proceso productivo? Lo primero es recibir la materia prima o captarla del suelo, ¿bien? Ese proceso inicial es antes de poder yo transformar esa materia prima en producto terminado. Entonces lo voy a organizar de esa manera. Primero lo que se ejecuta, luego lo que sigue después de lo anterior y así sucesivamente hasta terminar el proceso o su última actividad del proceso. Eso es de manera organizada, de manera lógica. Bueno, aquí yo les traigo dos ejemplos de lista de chequeo. Esto no quiere decir que son las que ustedes van a presentar o son las que ustedes deben diseñar o son las que ustedes van a copiar para entregar. No. Lo que les tengo aquí es simplemente una orientación para que ustedes puedan hacer su propia lista de chequeo de acuerdo a su necesidad. Aquí no es copy-paste, cada uno tiene necesidades diferentes con sus proyectos y desean verificar aspectos diferentes. Bien, entonces por eso simplemente lo que hago es darles una orientación para que no partan de cero y vean cómo se puede estructurar una lista de chequeo para que sobre esta primera, digamos, esta referencia pueden hacer el de ustedes. En esta lista de chequeo obviamente no empiezan a describir los criterios que voy a evaluar. Primero hay un encabezado en esa lista de chequeo. Mire que tiene un nombre, lista de chequeo para evaluar un proyecto. Ahí deben poner lista de chequeo para evaluar el proyecto y el nombre del proyecto de ustedes. ¿Bien? Pueden poner entonces integrantes, los que hacen parte de ese proyecto. Si usted es solito, pues escribe su nombre. Y escriben debajo instrucciones. Marque con una X los criterios que usted observó que cumple o no cumple al analizar, para analizar su proyecto.
de la unidad productiva. Y no solamente esta evidencia nos está diciendo que haga el formato, sino que también lo use, es decir, que lo diligencie. Entonces, una vez usted ha hecho los criterios, definido los criterios, ha puesto aquí cumple, ha puesto no cumple y la columna observaciones, eso sí es la estructura de una lista de chequeo y se debe hacer así. Usted decide si al finalizar le incluye esta parte que a mí me pareció adecuada, bien, que no la tiene esta lista de chequeo, que es la valoración de cuando usted ya realmente ha ejecutado su lista de chequeo o la ha puesto en funcionamiento o la ha usado, usted lo que va a hacer es analizar cuál fue el nivel de cumplimiento luego de haber hecho este análisis. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver 10 criterios. Si los suman son 10 criterios. Una vez usted ha hecho este análisis, usted puede analizar cuántos cumple y cuántos no cumple y hacer el análisis general de cómo está. Entonces, por ejemplo, si usted aquí al analizar uno por uno, analizó o concluyó que todo se está cumpliendo, ¿sí? Entonces sería 10 sobre 10, es decir, 100% de cumplimiento. 100% de criterios demostrados o que cumplen, es decir, está en un nivel de desempeño superior. Esta tabla ustedes la pueden poner también llamada de otra manera. Cumple 100%, cumplimiento 100% del proyecto, ¿bien? Y aquí pueden poner 100%. Pero bueno, también puedo marcar una referencia de si yo obtengo de 9 a 8 criterios que cumplen, ¿bien? Ya la calificación no va a ser superior, sino va a ser alto. Si usted obtiene de 7 a 6 criterios demostrados que cumplen, entonces obtiene básico, y si obtiene menos de 6, es decir, de 5 hacia abajo, es un nivel de cumplimiento bajo. Esto no es un estándar. Usted puede decir que si en la lista de chequeo de los 10 criterios, el proyecto cumple 10 o 9 criterios, es superior o es alto, pero si de 8 a 6 puede decir que es medio, y de 5 a 0 es bajo. Bien, esos criterios usted los decide, usted los establece. Bien, entonces es a libre decisión del aprendiz cómo es más conveniente usted esa clasificación, esa valoración que le dé para analizar cómo le fue una vez diligenciada o usada esa lista de chequeo. ¿Hasta aquí he sido clara? Por favor, me hacen preguntas. Sí, instructora, las empresas grandes que llevan la norma ISO 9001 y la de seguridad y salud en el trabajo, ellos aplican los formatos también. Es obligatorio, no solamente para esas dos normativas, la 14.000, para la 27.000, también para todos los sistemas de gestión. Se necesita que se demuestre que se hace auditorías de proceso, auditorías de actividades o auditoría general a todos los procesos a nivel global de la empresa. Y ese sistema es un sistema estándar que aplica para todos los sistemas de gestión, es decir, la lista de chequeo es una herramienta que nos permite evidenciar que se está haciendo gestión para lograr el mejoramiento continuo de los procesos. Esto que ustedes están haciendo acá, al ustedes analizar cómo están, si están cumpliendo o no y qué tanto porcentaje están cumpliendo de acuerdo a los criterios que ustedes definan acá, pues va a generar un plan de mejora. Bien, si está 100% perfecto o de 9 a 10, de acuerdo a lo que ustedes definan o valoren, pues aspectos de mejora no van a haber. Pero si va a estar de 8 hacia abajo, pues ya va a haber un aspecto de mejora. Entonces ustedes tendrán que proponer aquí cuáles son esas sugerencias de mejora que proponen para lograr que esta verificación se dé siempre en nivel alto o superior. ¿Bien? Sí, señora. Y la otra es, yo puedo en la etapa productiva elaborar un formato que me ayude para eso y ustedes con base a eso lo pueden calificar. ¿Cómo va uno en la etapa productiva? Para hacer el Bueno, formato de las necesidades que uno tenga. Y la las etapa verificaciones que uno vaya a productiva, hacer en la etapa productiva, por medio de este formato uno se puede hacer. Es una ayuda en la para... etapa productiva,
Sí, Perdóname, en la etapa productiva, la instructora de seguimiento va a tener unas listas de chequeo donde va a verificar el cumplimiento de cada uno de ustedes en etapa productiva, con unos criterios que tienen que ser establecidos para analizar si los cumple o no y poderles dar aval en cada una de las bitácoras que vayan a ustedes a entregar como evidencia del trabajo en etapa productiva. ok, gracias. Pero ustedes no los hacen las listas de chequeo, porque nosotros tenemos listas de chequeo para etapa productiva ya predefinidas. Ya si la empresa les dice, necesito documentar el proceso productivo tal, ustedes pueden hacer uso de este tipo de herramientas para poder verificar, por ejemplo, a la luz de la norma, toman una norma y definen los criterios de la norma y esos criterios son los que ponen acá y analizan si la empresa los cumple o no los cumple. Es un ejemplo, pueden hacerlo así o también para el uso que vamos a hacerle hoy, que es el de analizar los proyectos. ¿Bien? Entonces, esta lista aplica para muchos aspectos, como lo acaba de comentar. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿quién fue el aprendiz que me ayudó a leer esta evidencia? ¿Cuál es el nombre del aprendiz? Perdón. Carlos Alberto Barrera. Ah, Carlos. Entonces, Carlos, lo que tú leíste es lo que estás viendo acá. La evidencia realmente nos está dando es los pasos para elaborar una evaluación de un proyecto. Esto que están viendo acá es lo que acabo de leer, Carlos, que es lo que la evidencia está solicitando. No lo voy a leer de nuevo. Realmente, esta evidencia en lo que ustedes deben hacer es hacer una lista de chequeo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una lista de chequeo para evaluar el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esa lista de chequeo? Entonces, para elaborar esa lista de chequeo se debe efectuar de acuerdo a estos siguientes 4 puntos. Primer punto, determinar el área que se quiere evaluar, es decir, ustedes pueden evaluar o enfocar esa lista de chequeo para evaluar un área de esa unidad productiva que ustedes están trabajando todas sus evidencias o el proyecto donde lo estén desarrollando. Acá puse simplemente un ejemplo de la unidad productiva Los Galapos. Ustedes es la que están manejando, el nombre de la que han manejado siempre. O pueden optar por analizar un proceso, ya sea el proceso de siembra, el proceso productivo, el proceso administrativo, financiero, de ventas, comercial, etcétera. O pueden analizar una sede. Si esa empresa agropecuaria tiene varias sedes distribuidas en el país, pues pueden hacer esa lista para una sola sede, ¿bien? Ya sea, por ejemplo, la unidad productiva Guatiguará, ubicada en el municipio de Piedecuesta, Santander. Es un ejemplo, ¿bien? Entonces, eso es lo que van a hacer en el primer punto. Me van a definir en qué área van a hacer esa evaluación para esa lista de chequeo. Bien, entonces por eso les puse aquí un ejemplo para que sepan cómo lo van a responder. ¿Es claro el primer punto de la evidencia? Sí, señora. ¿Alguien quiere darnos un ejemplo de cómo redactaría el primer punto? Que nos pueda compartir. Instructora, pero yo creería, por ejemplo, la producción de leche, sería, el primer punto lo evaluaría en las fincas que están vinculadas a ese proyecto, cómo están manejando el tipo de ordeño. Entonces, si es manual, si es mecánico, pues ahí se evaluaría esos puntos. Sería proceso, ordeño, finca. ¿Cómo es el nombre de la finca? Discúlpame. El pino. El Pino, ubicada en el municipio tal del departamento tal. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Segundo punto, diseñar el formato de verificación. Entonces, ya una vez ya sé dónde lo voy a hacer, ahora debo hacer el formatico. Ese formato o lista de chequeo ahora es el proceso que nos está pidiendo en el punto 2. Aquí nos está diciendo entonces que deben escribir las categorías o variables posibles, establecer la escala de ocurrencias, diseñar la cuadrícula. Es decir, hagan este cuadrito. Establezcan los criterios o los aspectos, establezcan la cuadrícula de cumple o no cumple y de observaciones. Por favor,
en lo posible no pongan casi siempre o este criterio no lo manejen, por favor. Sí, acá podrían poner cumple o no cumple. ¿Bien? Asegúrese que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que tengamos un formato claro, fácil de usar. Así que no hace falta florituras. Florituras son adornos, flores ni colorines. Mientras más básico sea, mejor. Pues acá ustedes ven muchos colorines, pero ustedes pueden hacerla de manera básica, muy profesional. Bien, entonces es, es ya decisión de ustedes cómo van a organizar. Ojalá los colores que sean los corporativos, que ustedes ya vayan a manejar o estructurar o estandarizar para esa unidad o esa empresa agropecuaria. Bueno, entonces, este formato ustedes lo pueden hacer en qué herramienta. Pues es muy sencillo hacerlo en Excel, realmente. Ustedes pueden hacer sencillamente, abren un archivo de Excel y escriben aquí lista de chequeo. Bien, entonces escriben aquí lista de chequeo, proyecto XYZ. Bueno, escriben la introducción, bueno, escriben el nombre de ustedes, aprendices, que son los que hacen parte de ese proyecto, instrucciones de diligenciamiento de la lista de chequeo, perfecto, ustedes escriben ahí cómo es la guía para poder desarrollar esa lista de chequeo, cómo diligenciarla, qué es lo que está aquí en instrucciones. Bien, ustedes obviamente lo redactan mejor, esto simplemente es una abrebocas. Y aquí es donde ustedes escriben los criterios, aquí es donde ustedes escriben los criterios que van a evaluar, y aquí si cumple o si no cumple. Y aquí va observaciones. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Y al final, ustedes lo que van a hacer, bueno, ¿cuántos criterios debemos hacer, instructora? Realmente yo no les voy a poner un límite, tampoco que me entreguen 3, ¿verdad? Yo diría que mínimo 5 criterios me analicen acá. Mínimo 5 criterios me analicen acá. ¿Bien? Entonces, mínimo 5. Y ahí, pues, obviamente, ustedes redactan en ese espacio esos criterios. Acá va el 5. Y aquí en esta parte inferior van a definir la valoración una vez ha sido diligenciada esa lista de chequeo que le vayan a dar. Como lo ven ustedes acá, valoración de los criterios. Entonces escriben criterio y nivel y calificación. Entonces criterio, calificación y acá lo que nos está mostrando es escala de valoración. Escala, valoración y la calificación obtenida luego de diligenciar. Entonces, por ejemplo, voy a poner simplemente criterio alto. Perdón. Criterio de 10, dependiendo de los criterios. Entonces, si el máximo van a ser son 5, de 5 a 4 es alto. De 3 a 0, bajo, que es que son muy poquitos criterios. Y aquí puede decir que ya diligencié la lista de chequeo y me obtuvo que ellos solo han cumplido 3 criterios. Entonces, si solo han cumplido 3 criterios, están aquí calificados. ¿Bien? Entonces, ustedes obviamente le ponen bonito, toda la cosa. Aquí simplemente lo que estaba haciendo era orientándolos en cómo es que deben hacer esta evidencia. ¿He sido clara? Sí, Sí, señora. señora. ¿Todos vamos bien?
Están muy callados mis chicos hoy. Estaban más habladores al principio. Ya, muy bien. Bueno, entonces, ese es el segundo punto. Vamos para el tercer punto. ¿Qué nos dice el tercer punto? Dice tomar nota de la información en el formato de verificación. Esto puede variar de acuerdo a las horas. Bueno, entonces, es diligenciarlo. El punto 2 era definirlo, diseñarlo, y ahora es diligenciarlo, es decir, hacer uso del formato. Ya ahí usted se va con el formato, va al proceso, analiza si se cumple o no esos criterios que analizó para analizar ese proyecto en esa parte de ese proceso de su proyecto. ¿Bien? Entonces, aquí es donde usted va a dejar el formato completamente diligenciado y aquí todo escrito. El punto número 4 dice, registrarlo en una base de datos para su tratamiento estadístico y análisis de los resultados. Lo que yo les decía, acá yo analizo cómo me fue y ya les voy a decir estadísticamente cómo van a hacer y analizar estos resultados. Entonces, aquí voy a hacerlo de acuerdo a un ejemplo. Voy a dejar aquí un criterio. Por ejemplo, aquí redacté un criterio y sobre ese voy a explicar este punto 4. Ustedes definieron este criterio. Es un ejemplo, no es que lo vayan a hacer así. Es para que se guíen y entiendan lo que deben hacer. El criterio se llama ¿cuántas actividades se han ejecutado en su totalidad y satisfactoriamente de acuerdo a lo planeado? Su proyecto inicialmente tenía para poder cumplir con el objetivo general del proyecto y solucionar el problema del proyecto, tenían que desarrollarse en total 20 actividades, en todo el proyecto, 20 actividades. Entonces, sobre eso vamos a trabajar esta explicación. Este es el criterio. Analizar qué tanto hemos ejecutado del total de las actividades que se han planeado para ese proyecto. Entonces, yo hice mi lista de chequeo, la diligencié y analicé en 2 periodos diferentes cómo iba mi proyecto para analizar cómo se ha cumplido. En esa primera revisión que me fui con mi lista de chequeo, analicé el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre. Bien, analicé en octubre cómo nos fue en el proyecto. ¿Qué encontré una vez diligencié la lista de chequeo? Encontré que en ese periodo 1, el proyecto ha ejecutado 6 de las 20 actividades planeadas. Bien, eso fue lo que encontré en ese momento, en esa fecha. Entonces aquí lo que yo veo es que no estoy cumpliendo, porque en ese momento no se han cumplido todavía las actividades. Tendría que mirar el diagrama de Gantt si a esa fecha teníamos 6 actividades por hacer y efectivamente a ese corte cumplí con lo que en ese momento se tenía planeado. Pero si en ese momento planeado tenía que tener 20 actividades, pues no las estoy cumpliendo y marcaría no cumple. ¿Bien? Ok. Nuevamente me voy el siguiente mes a verificar nuestro proyecto cómo va y encuentro en esa segunda evaluación donde evalúo del 1 de noviembre al 20 de noviembre. No ha pasado, pero para dejar más tiempo lo hice. En ese tiempo que encontré al hacer esta lista de chequeo y analizar cómo iba mi proyecto, encontré que al 20 de noviembre el proyecto ha ejecutado 10 actividades de las 20 planeadas, teniendo en cuenta que el proyecto culmina el 31 de diciembre. Entonces ahí ya se está poniendo color de hormiga, como decimos, pues estamos dándonos cuenta que vamos mal, que nos estamos quedando atrás, que no estamos cumpliendo la meta ni lo planeado. ¿Bien? Ahora, ya con este panorama que estamos viendo, ¿cómo es que hacemos el punto 4, que es el tratamiento estadístico y análisis de resultados? Una vez ya veo yo este panorama, empiezo a hacer uso de la estadística y del análisis de datos. ¿Cómo? Hago una tablita donde analizo, donde consolido los datos que he analizado, más bien. Resulta que aquí ustedes pueden hacer algo similar a lo que les estoy planteando acá. Resultados de la lista de chequeo ejecutada. Ejecuté la lista de chequeo en 2 periodos diferentes que están acá, en donde en el primer periodo encontré que han ejecutado solo 6 actividades de las 20 planeadas, y en el segundo periodo solo han ejecutado 10 actividades de las 20 planeadas. ¿Recuerdan matemáticas que les dicté o no? ¿Recuerdan la regla de 3 o no?
Sí, señor. Bueno, Sí, señora. acá vamos viendo, ¿sí? Sí, 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 señora. Dime. Bueno, pues acá estamos viendo la importancia de la matemática y es para poder resolver y analizar lo que está pasando. Acá lo que estamos viendo con el uso de la regla de 3 es que si de las 20 actividades que el proyecto ya debe tener listas a diciembre, esas corresponde al 100% de las actividades del proyecto, y al momento han cumplido con 6 en el periodo 1 analizado, entonces, ¿en qué porcentaje de cumplimiento van con respecto al total de las actividades? El 30% solamente han cumplido al 31 de octubre de 2023. ¿Bien? El proyecto que estamos analizando. Ahora, cuando me voy otra vez a hacer el análisis, encuentro, o los hallazgos son, que han desarrollado al 20 de noviembre 10 actividades de las 20 planeadas. Si hago la regla de 3, si solo de 20 han hecho, corresponde al 100%, 10 ¿a cuánto corresponde? Es decir, en este momento de las 10 que han hecho, corresponde a que han ejecutado solo el 50% de las actividades planeadas. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces yo puedo hacer uso de la estadística y puedo hacer uso de de los diagramas, de las gráficas. Y aquí es donde yo puedo graficar lo que estoy viendo aquí en la tabla. Analizo que en el periodo 1 analizado solo he cumplido con el 30% del 100% de mis actividades. Al analizar el periodo 2, solamente he logrado la mitad de cumplimiento del 100% de mis actividades. Es decir, que ¿cuánto me hace falta por ejecutar? La mitad, que es el 50% restante. Ahora, de acuerdo a este panorama, puedo generar un análisis. Visualmente me es fácil analizarlo haciendo uso de las gráficas y puedo generar el siguiente análisis de acuerdo a este criterio 1, de acuerdo a este criterio 1 que estoy analizando. ¿Qué puedo analizar? Al comparar los resultados de la revisión del nivel de cumplimiento de ejecución de las actividades planeadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto llamado XYZ, se evidencia que luego de 8 meses de iniciar la etapa de ejecución del proyecto, es un ejemplo, ¿sí? Y faltando un mes para cumplirse el plazo establecido para la ejecución total del proyecto, este se encuentra en solo el 50% de ejecución. Por tanto, deberán tomarse las medidas pertinentes y prioritarias para el cumplimiento total de las actividades faltantes para el logro del proyecto en el tiempo pactado. Esto se lo dejo como un ejemplo para que ustedes van a hacer mucho mejor de lo que acabé de hacerles el análisis, pero es la referencia para que hagan el de ustedes. Entonces, van a analizar 5 criterios, no solo uno como el que les mostré, sino 5 criterios, que son los que ustedes van a definir en la lista de chequeo. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señora. ¿No? ¿O están todos plop? ¿Fue claro? ¿Seguro? Sí, ¿Jason? señora. Ok. Bueno. El anexo les suministra en las últimas páginas esta lista de chequeo que están viendo ustedes. Yo simplemente le tomé pantallazo. Ustedes definen si toman esta como referencia para hacerla de ustedes. Es decisión de ustedes, no es obligación. Simplemente la dejo para que ustedes la analicen y decidan cuál manejan. Si manejan una propia o siguen esta que está acá. Ustedes son, de acuerdo a su necesidad de su proyecto, deciden cuál es la mejor opción. Bien, entonces esta es la lista que están en el anexo. Ustedes tienen esa opción también. Bueno, esta evidencia se va a entregar de la siguiente manera. Estimados aprendices, debe tener portada, como todas las evidencias, portada de presentación, tabla de contenido, se me fue la S. El desarrollo de los contenidos, es decir, diseño y diligenciamiento de las listas de chequeo, como les mostré acá, para, por ejemplo, analizar en este caso particular, pues analizo 2 periodos, debo tener 2 listas de chequeo donde he tenido el resultado de cada periodo. Bien, entonces serían 2 listas de chequeo, por eso dice aquí, 2 listas de chequeo y el aprendiz tendría que entregar esas 2 listas de chequeo para analizar que realmente hizo el análisis correspondiente.
Tabulación y análisis de mínimo 5 criterios evaluados para medir el cumplimiento del proyecto. Entonces, ¿cómo lo ven? Tabulación, bien, hacen una tabulación, una graficación y un análisis. Eso es obligatorio que lo deben hacer por cada criterio. Conclusiones y fuentes bibliográficas. ¿Cómo se puede hacer esta evidencia? Ustedes la pueden hacer en donde ustedes les sea más fácil. La pueden hacer en Word, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Excel. Deciden ustedes en qué medio, no solamente el que me está solicitando la guía, que la guía me dice que en Word. Ustedes pueden hacerlo en Excel o en PowerPoint también. Recuerden que son 5 criterios que deben analizar. Y eso es todo para esta evidencia. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, Instructora, o sea, Excelente explicación, instructora Lina. le voy a preguntar, para cada criterio tenemos que hacer la tabla completa, el análisis, exacto, todo. exacto. Para Ah, cada bueno, criterio que me vayan a analizar, me van a hacer una tabla, me van a hacer una gráfica y me van a hacer un análisis. ok. ¿Bien? Ok. Hay criterios que puede ser que no sean cuantificables, ¿no? Puede ser que el criterio que ustedes definan acá no sea cuantificable, sea cualitativo. En ese orden, pues no se podría hacer de pronto una tabla, pero sí puede haber una gráfica de un sí o un no. Bien, eso depende del criterio que ustedes definan. Obviamente va a haber un análisis. ¿Me hago entender? Sí, señora. Nos explica, por Sí, favor. señora. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos con la segunda evidencia para ya casi concluir la sesión. Bueno, documento escrito con los resultados de la evaluación económico-social y financiera del proyecto. Igual que la anterior evidencia, tienen plazo hasta el 2 de febrero de 2024 para entregarla y la entrega es de manera individual o si desean grupal, eso teniendo en cuenta que esta evidencia se está haciendo de acuerdo al proyecto que ustedes han desarrollado durante toda su etapa lectiva. Bueno, entonces aquí es donde vamos, esto ya lo vimos, vamos a ver entonces qué es lo que vamos a desarrollar en esta evidencia. Previamente vamos a ver un video introductorio a esta importante temática que vamos a ver a continuación. Ya vamos a ver entonces este primer video sobre la evaluación de proyectos, que es la siguiente temática que vamos a abordar el día de hoy. Me he preparado, me confirman al inicio del video si lo están escuchando bien, por favor. Evaluación del proyecto. Sí, señora. La evaluación de un proyecto se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y cómo ha ocurrido, por lo que la medición de factores concurrentes y coadyuvantes permite definir la factibilidad de ejecución de un proyecto. La evaluación de proyectos puede hacerse desde 2 puntos de vista que no son opuestos, pero sí distintos. El primero corresponde al criterio privado y el segundo es el criterio social. Dicho lo anterior, la evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de cambio o de mudanza y valorar su significado. Es por ello que en este análisis es necesario obtener y comparar magnitudes, someterlas a juicio y conseguir resultados concretos que señalen cómo se debe proseguir en la transformación de una situación y a costa de qué esfuerzo. Para la evaluación del proyecto es indispensable tomar los valores del flujo neto de caja, que agrupa el flujo neto de inversión, operación y financiamiento, para luego aplicar los indicadores financieros, los cuales darán a conocer la viabilidad del proyecto y si es recomendable invertir en el mismo. Objetivo de la evaluación: examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se pretende con la evaluación. Medir los resultados a través de indicadores. Determinar la eficacia de las actividades utilizadas y la eficiencia de los recursos en función de los indicadores, de la cantidad empleada de los mismos y de sus costos. Perfecto. Muy bien. Estimados aprendices, este simplemente es un video introductorio de lo que vamos a continuación a ver. Bueno, ahora, les estoy proyectando las diapositivas y aquí van a ver lo que la evidencia número 2 nos está solicitando.
La evidencia 2 es documento escrito con los resultados de la evaluación económico, social y financiera del proyecto. Para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se invita a llevar a cabo las siguientes instrucciones. Realizar la lectura del componente formativo, evaluación de proyectos agropecuarios. Ustedes ya saben que es este. Este es el proyecto, la información que deben conocer previamente o leer previamente para el desarrollo adecuado de esta evidencia. Luego deben efectuar la evaluación financiera, económica y social como se encuentra en el componente formativo anteriormente mencionado, tener presente la información contenida en la evaluación del proyecto, que esta debe ser clara y exacta. Se debe generar un documento escrito con la evaluación financiera en Word o en Excel. Bueno, nos está diciendo que debemos guiarnos con lo que está establecido en el anexo para esta evidencia, donde se describe cada uno de los pasos para desarrollar esta evidencia. Este anexo ya se los había mostrado, que es este. Anexo de evaluación de proyecto. Acá nos está diciendo que es una evaluación de proyecto. Nos está diciendo los elementos que componen una evaluación de proyecto, los pasos para hacer esa evaluación de proyecto. Bien, y todo esto es lo que yo tengo aquí en las diapositivas, así que no se afanen. Bien, antes de decir lo que deben entregar que está acá, les voy a sugerir que estén muy atentos a lo que les voy a explicar. Bien, vamos a ver valor presente neto, la tasa interna de retorno o TIR. Esto es muy importante para evaluar los proyectos y evaluar la viabilidad financiera de los proyectos. Empecemos. La evaluación de un proyecto es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes para analizar la factibilidad de ejecutar un proyecto o no. La evaluación de un proyecto está fundamentada en la necesidad de establecer metodologías que determinen lo que está sucediendo y revisar cómo afectarían el proyecto en el futuro si no se toman las medidas correspondientes. Es importante también tener en cuenta que la evaluación de proyectos puede desarrollarse desde diferentes puntos de vista, particularmente desde el criterio privado y social, como lo vimos en el video. Esta evaluación de los proyectos tienen varios elementos, o podemos evaluarlos a través de estos elementos. Para la evaluación de proyectos es indispensable tomar los valores del flujo de caja neto, que agrupa el flujo neto de inversión, operación y financiamiento para luego explicar los indicadores financieros, los cuales darán a conocer la viabilidad del proyecto, si es recomendable invertir en él o no. Bien, es muy importante esta información que ustedes van a conocer hoy para poder analizar realmente si usted si es viable que invierta en ese proyecto o no. Los indicadores financieros para evaluar el proyecto son valor actual neto, también llamado valor presente neto o BPN, tasa interna de retorno o llamada TIR, y la relación beneficio-costo. Vamos a ver entonces un video introductorio donde nos explica qué es la BPN o el valor presente neto y qué es la TIR. Muy importante estas dos temáticas, sobre ellas vamos a trabajar estas evidencias, tener muy en cuenta lo que en este video van a conocer. Me confirman al inicio del video si lo están viendo bien, por favor. Muchas gracias. El BAN y la TIR son herramientas financieras que nos permiten calcular si una inversión es rentable o no, si es viable o no es viable. Es de suma importancia determinar esto en primer plano antes de ejecutar un proyecto. Las empresas o inversionistas lo tienen muy en cuenta para poder determinar si van a ganar o van a perder. Pero en sí, ¿qué es el BAN? BAN es lo mismo a decir el valor actual neto, es decir, cuánto ganaría una empresa en la actualidad si llega a invertir un capital en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué hace el BAN? Dentro de sus utilidades más importantes tenemos: primero, el BAN trae a la actualidad los flujos de caja proyectados a un determinado periodo de tiempo para ver si una inversión gana o pierde dinero. ¿Qué más hace? Estima las ganancias brutas que tendría una empresa a futuro si llega a invertir en un proyecto. En simples palabras, mide las ganancias brutas del quien invierte el dinero.
Por otra parte, la TIR o tasa interna de retorno, como su nombre lo indica, es una tasa que vamos a averiguar y que obliga al BAN a cero. Es decir, si el BAN es igual a cero, no se ganaría ni se perdería, similar a un punto de equilibrio hablando financieramente. Dicho de otra forma, es un porcentaje que determina la rentabilidad de un proyecto. Y si juntamos estas dos herramientas, al final podremos determinar si un proyecto de inversión es viable o no es viable. Las dos herramientas tienen un rango determinado como límite establecido para determinar si un proyecto es viable, como por ejemplo, si el BAN es menor a cero, la empresa o inversionista no tendrá ganancias, al contrario pérdidas. Por tal razón debe de rechazar el proyecto. Si es igual a cero, el inversionista no tendrá ganancias ni pérdidas. Aquí se debería de tener en cuenta otros factores, tal vez el posicionamiento en el mercado o quizá otros factores más. Pero si hay una ganancia neta mayor a cero, significa que el proyecto es viable porque hay una ganancia mayor a la exigida y por ende es aceptada. De igual forma para la TIR, si en este proyecto se observa que la tasa de retorno es menor a la que ofrece el mercado o tasa de descuento, entonces el proyecto no será rentable y se debe de rechazar. Y si es igual a cero, no habría ni ganancias ni pérdidas, y si es mayor a la tasa que ofrece el mercado, entonces el proyecto sí es rentable. Si te fijas, tanto el BAN como la TIR tienen una relación directa entre las dos herramientas. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 20.000 como capital y queremos invertirlo en un negocio y quieres saber si el proyecto de aquí a 4 años va a tener rentabilidad o va a seguir creciendo, en otras palabras. Para esto tenemos 3 cuadros. El primero es el flujo de egresos proyectados en 4 periodos, es decir, la salida de dinero que tendría el proyecto en el primer, segundo, tercer y cuarto año. Pero como tiene un flujo de ingresos, obviamente también tendrá un flujo de ingresos durante esos 4 años, y lo ideal es que una empresa siempre tenga más ingresos que egresos. Y ahora en esta parte tendremos una tercera tabla donde hemos calculado el flujo de efectivo neto, es decir, las ganancias proyectadas a tener en cada año o periodo. Para calcular el flujo de efectivo, solo hace falta restar ingresos menos los egresos por cada periodo. Para entenderlo mejor, vamos a una línea de tiempo. Mira, aquí en el año 0 lo que tengo para invertir en este negocio es 20.000 y nosotros proyectamos que para el año 1 nos vamos a gastar los 20.000, pero que nos va a generar unos ingresos de 21.000. Nuestro flujo neto sería los ingresos menos los egresos, y si te fijas tenemos un saldo flujo de caja de 1.000 monedas. ¿Qué quiere decir esto? Que al invertir los 20.000 en el negocio, nosotros proyectamos tener una ganancia de 1.000 monedas el primer año. Para el segundo año pensamos ganar 7.000. Para el tercer año o periodo proyectamos ganar 11.000 y el cuarto año pensamos tener una ganancia neta de 14.000, al que denominaremos nuestro flujo de caja. Sabiendo esto, nosotros queremos saber si vale la pena montar un negocio o no. Como puedes ver, las ganancias están determinadas en un periodo de tiempo. Recordarte que una cantidad de dinero no siempre va a tener el mismo valor en el tiempo. Por ejemplo, estas ganancias de 14.000 que tendríamos en el cuarto año, si lo tuviéramos ahora, estos no van a tener el mismo valor. ¿Por qué no van a tener el mismo valor? Simple y sencillo, porque si yo lo tendría ahora, los podría invertir hasta cumplir los 4 años. Yo ya no tendría 14.000, tendría mucho más que 14.000, porque el dinero trabajaría el primer, segundo y tercer año y se multiplicaría, porque al invertirlo en el año 1 me generaría ganancias, el año 2 otras ganancias y así hasta el año 4. Como puedes ver, los 14.000, si lo tuviese ahora de aquí a 4 años, ya no valdrán lo mismo. Eso hace que el dinero no valga lo mismo en cierto periodo de tiempo. Teniendo ya estos datos claros, el BAN va a tomar todos estos flujos de caja y los va a llevar al periodo 0. ¿Para qué al periodo 0? Para ver su equivalente hoy en día, es decir, cuánto valdría las 1.000 monedas un año atrás. De igual forma, ¿cuánto valdría las 7.000 monedas 2 años atrás? ¿Cuánto valdría las 11.000 monedas 3 años atrás? Y así hasta traer las 14.000 monedas y saber cuánto valdría 4 años atrás. Es decir, cuánto valdría en la actualidad
todas las ganancias que vamos a tener en los 4 años. Este es el trabajo que va a hacer el BAN, traer todas las ganancias proyectadas a su equivalente en el año 0. ¿Y qué es lo que hace la TIR? La TIR o tasa de retorno, como su nombre lo indica, es una tasa o un porcentaje que obliga al BAN a traerlo a 0. Es decir, a una determinada tasa, este negocio no va a ganar ni perder. En otras palabras, la TIR se preocupa para que el inversionista no gane ni pierda, forzando al BAN a 0. ¿Y por qué el BAN es obligado a bajar a 0? Porque el negocio se desempeñará a una tasa al que llamamos la TIR, que no se ganará nada de ingresos. Para entenderlo mejor vamos con este ejemplo. Como puedes ver, aquí tenemos el negocio con sus respectivos años. Este negocio se desarrolla en 4 años que generaron 4 flujos de caja. En el periodo 0 se empieza, es decir, se invierte los 20.000. Luego el periodo 1 genera ganancias de 1.000 monedas como flujo de caja. El periodo 2 genera ganancias de 7.000 como flujo de caja. Luego de 11.000 como flujo de caja. Y el cuarto año de 14.000 como flujo de caja. Chicos, bueno, entonces aquí hago un paréntesis. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Bueno, muy atentos a lo que les voy a decir. Ustedes van a calcular el BAN o el valor presente neto y la TIR para su proyecto. Es muy importante que ustedes vayan a hacer una simulación de sus flujos de egresos y de sus flujos de ingresos. Bien, van a simularlo, puede ser a 4 años, por ejemplo, 2024, 2025, 26, 27. Lo pueden proyectar a 4 o a 5 años. Bien, ese flujo de egresos, ese flujo de ingresos lo proyectan a 4 o 5 años. Ustedes obviamente definen los datos que están acá, los valores ustedes los simulan. Lo que ustedes piensan que se van a gastar y lo que piensan que van a recibir, que serán los ingresos. Y aquí van a hacer la resta de ingresos menos egresos y van a poder obtener su flujo de efectivo neto. Ese flujo de efectivo neto es el que ustedes van a trabajar para calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Bien, ¿hasta aquí vamos claros? ¿De dónde vamos a obtener la información? Sí, señor. Bueno, continuamos entonces con el video. 7.000 como flujo de caja, luego de 11.000 como flujo de caja y el cuarto año de 14.000 como flujo de caja. Aquí entra ya a tallar un dato muy importante, la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Es decir, es la rentabilidad mínima que debe de tener el negocio en toda su vida. Es decir, imaginemos que el inversionista diga, si esta empresa no me genera más del 12% de rentabilidad, yo no quiero invertir mi dinero. Con esta condición podemos decir que la TIR obligatoriamente tiene que ser mayor a la tasa de descuento al 12%. Si es inferior, el inversionista estaría perdiendo y lo rechazaría. Y si la TIR tiende a traer el BAN a 0, entonces no le conviene al inversionista porque no ganará ni va a perder. Pero ¿de dónde sale esta tasa de descuento o rentabilidad mínima? Esta tasa proviene de un estudio de mercado de negocios similares. Es decir, el inversionista primero tendría que haber averiguado cuánto está rentando negocios similares o que tenga la misma clase de riesgo. Tendrá que haber hecho proyecciones de ventas, ganancias y todo un estudio de mercado hasta obtener una tasa de rentabilidad mínima, y supongamos que en este caso el mercado le dijo al inversionista que es del 12%. Por eso se denomina tasa de descuento, es decir, se tiene que descontar a las ganancias que pretende tener el inversionista. Dicho esto, vamos a calcular el BAN y la TIR usando las funciones muy sencillas en Excel. Para calcular la TIR, lo que hacemos es lo siguiente: colocamos un igual y llamamos a la función TIR. Seguido seleccionamos todos los flujos de caja, incluyendo la inversión inicial, que tienen signo negativo porque está saliendo dinero. Y si te fijas, la TIR es del 18%, es decir, mucho más mayor que la tasa de descuento. Por lo tanto, es rentable y el negocio se acepta. Para calcular el BAN,
colocamos un igual y llamamos a la función VNA. Vemos que nos pide la tasa. Ojo y muy atentos, esta no es la tasa de la TIR, porque si usamos la tasa de la TIR nos va a dar 0, sino que esta tasa es la tasa de descuento que hemos investigado a través de un estudio de mercado. Un punto y coma y seleccionamos todos los flujos de caja o ganancias. Ojo, solo los flujos de caja, más no la inversión inicial. Cerramos paréntesis y lo restamos con la inversión. Pero un detalle importante a tener en cuenta, como aquí está con signo menos, para que se reste correctamente, entonces tengo que sumarle la inversión para respetar la multiplicación de signos. Como puedes ver, nos da un valor positivo y la interpretación es la siguiente. El BAN nos dice, si en este momento el inversionista invierte en este negocio los 20,000, justo ahora estaría ganando 3,200. Es decir, es un negocio rentable y aceptable porque es mayor a 0. Pero ¿qué pasaría si al inversionista le dicen, mire, por esos 20,000 yo le propongo una rentabilidad del 19%? ¿Qué va a pasar aquí? Como puedes ver, aquí tenemos un valor negativo porque la TIR del 18% es menor que la tasa de descuento del mercado. Por lo tanto, se rechazaría tal propuesta porque la empresa estaría perdiendo dinero. Con esto hemos terminado la explicación de esta. Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar. Vamos a estar muy atentos porque voy a explicarles lo que acabaron de ver en Excel, cómo funciona. ¿Bien? Muy claro lo que acabaron de ver, ¿verdad? Y es un tema que no es tan fácil de explicar, por eso usé varias herramientas para poderlo hacer. Veamos el VAN o el valor presente neto. Es lo mismo, valor presente neto o valor actual neto. El valor presente neto o valor actual neto es el valor que resulta de traer los flujos netos al valor presente con la tasa de interés de oportunidad y restarle las inversiones. Esta función se puede calcular en el programa Office. Ya lo vamos a ver cómo. Tengan en cuenta que ese valor que nos arroje tiene un estándar de valoración. Si ese valor es menor, recuerden que esto es menor y esto es mayor, si es menor, en este caso, la BPN o la BNA aceptarían el proyecto. Bien, el proyecto que ustedes les estén ofreciendo o que ustedes estén analizando, en este caso el proyecto de la unidad productiva o de la empresa agropecuaria, se aceptaría si les arroja más de 0. Si por el contrario la BPN les da menor que 0, es una inversión que no va a producir ganancias, es decir, lo rechazarían, tomarían la decisión de no invertir. Y si por el contrario la BPN les da 0, es una inversión que va a ser punto de equilibrio, ni gana ni pierde. Bien, entonces usted decide si va a invertir o no. Es básicamente eso. Tengan en cuenta que la BPN es el valor presente neto y es el valor de los ingresos y los egresos futuros traídos al valor presente, como lo comentábamos en el video. Y este se realiza o calcula para determinar si una inversión debe o no debe realizarse. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Ustedes van a definir, como ya les había comentado en el video, estos flujos netos los van a definir de acuerdo a los flujos de ganancias o de ingresos y los flujos de egresos. Y de ahí, de esa resta, obtienen los flujos netos, que son los que están acá. Esto simplemente es lo que está en la presentación en el material de formación. Ustedes ven acá en el material de formación, ven en el material esto que les voy a mostrar. Bien, este ejemplo que está acá es el que les traje aquí en la diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el valor presente neto. Lo que acabaron de ver en el video lo vamos a ver, pero con el ejemplo que está en plataforma. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a calcular el valor presente neto. Aquí les estoy mostrando en Excel cómo funciona. Ustedes ya hicieron la relación de los ingresos, egresos por 5 años, ¿bien? Y les arrojó este flujo neto. Bien, entonces,
Acá pueden poner año 2024, 2025, 2026, bueno. La inversión inicial que usted pone al proyecto para que opere o se ejecute es la que escribirían acá, el valor que se va a invertir inicialmente. Y el flujo neto, pues se supone que es lo que sale, que es lo que usted invirtió de una vez sale para poder operar el proyecto. Entonces, por eso se pone como una salida de dinero y es negativa. Tenemos aquí la tasa que se mencionaba en el video, acá la llaman aquí la llamamos la tasa de oportunidad. Bien, esa tasa de oportunidad usted la puede, pensé que había alguien que estaba ingresando. Usted la puede definir de acuerdo a lo que en el video se explicaba. Bien, aquí la vamos a manejar como en el ejemplo de la plataforma está, que es el 18%. Acá se maneja 18%. Lo vamos a hacer simplemente como ejemplo, pero ustedes ya tienen la información, la claridad de dónde pueden ustedes tener esta información, sobre cuál la pueden plantear o sobre qué criterio la pueden plantear. Bueno, teniendo esos datos iniciales para su proyecto, vamos a calcular el valor presente neto. ¿Cómo se calcula? En Excel. Mi Excel está en inglés, mi Excel. Pero en Excel en español, ustedes van a escribir la función BNA como lo vieron en el video. Bien, aquí lo que yo voy a hacer es simplemente escribir lo siguiente. Igual, y buscan la función que en español es BNA, abren paréntesis, y van a escribir o van a seleccionar la tasa de oportunidad, que en este caso es 18%. Bien, acá está, 18%. Punto y coma. Escriben la tasa, en inglés es rate, y escriben la tasa que sería los flujos, que sería, tomándolo desde el periodo A, no toman el flujo neto inicial, sino del periodo A al periodo, en ese caso, 5, que lo van a tomar ustedes, ¿verdad? Cierran paréntesis y aquí deben tener en cuenta lo que decía en el video. En este caso, mi inversión inicial no está con signo negativo, sino positivo, por eso va con signo negativo acá. Y ahí es donde nos da tal cual lo que ustedes ven en el material de formación 4, que es superior, como lo dice acá, a 0. ¿Y qué pasa cuando el BPN o el BNA nos da superior a 0? ¿Qué dice aquí la valorización, la interpretación? ¿Es un proyecto que debo rechazar o es un proyecto que debo aceptar? ¿Qué dirían ustedes al obtener este BPN? Aceptarlo. Aceptar. Lo acepto porque está superior. Es decir, es una inversión que me va a producir ganancias y por tanto lo acepto. Acá tengo otro ejemplo que no es el que está en plataforma. Otro ejemplo, donde el BPN también me da superior a 0. Bien, entonces ustedes van a hacer, obviamente, con sus datos el suyo y de acuerdo al dato analizarían si es mayor a 0, si es menor a 0 o si es igual a 0 y toman decisiones. Bien, bueno, ahora, ¿cómo se calcula la TIR? La TIR se calcula de la siguiente manera, ya lo vimos en el video, sin embargo lo vuelvo a explicar. Tal cual la misma información, esto que ustedes están viendo acá es la misma información que está acá, simplemente copian y pegan otra vez o la pueden hacer ahí mismo, en ese mismo, sino que yo saqué dos hojas de Excel aparte para explicarlo de manera aparte, pero en la misma hoja de Excel calculan el valor presente neto y la TIR. Entonces, agregan simplemente debajo del valor presente neto TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? Muy fácil, es más fácil que la de valor presente neto. Se calcula de la siguiente manera. En Excel hay una fórmula, una función, perdón, en español que se llama igual, TIR, TIR. Bien, si el Excel suyo es en inglés, yo la debo seleccionar como la función se llama para mí IRR, que en inglés es tasa interna de retorno, pero la tasa en inglés es rate, por eso es R, ¿bien? Entonces, IRR, que en el caso de ustedes que tengan el Excel en español, es que buscan la función TIR, entonces aquí iría TIR, como lo ven acá, TIR
abren paréntesis y eligen todos los flujos netos, inclusive el del periodo inicial, del periodo cero. ¿Bien? Todos los flujos, cierran paréntesis y oprimen Enter. Y esa TIR que les arroja es donde ustedes van a analizarla de acuerdo a la valoración que está acá. Si esta TIR les da mayor a la tasa de oportunidad, la tasa de interés de oportunidad, que es esta, ¿qué pasa? ¿Aceptan o no aceptan el proyecto? En este caso, ¿cómo nos dio? 38 versus 18. La TIR es mayor que la tasa de oportunidad. ¿Qué pasa acá entonces? ¿Aceptan o no aceptan? Negocio productivo. Se acepta. Aceptan el proyecto. Estamos viendo el primer evento exactamente con este ejemplo. Pero si aquí no me hubiera dado 38, si no me hubiera dado menos de 18, me hubiera dado 16, 15, etcétera, debo rechazar el proyecto. Si me da igual, si me hubiera dado 18, es indiferente, es un proyecto, como ustedes lo ven acá, que no se acepta, ni se acepta ni se rechaza, es decir, va a ser también punto de equilibrio. Bien, entonces decide si se toma o no la persona que esté analizando la viabilidad del proyecto. ¿Hay un audio prendido? ¿Hay alguna pregunta? Sí, instructora, la tasa de oportunidad, ¿de dónde se saca? Lo vimos en el video. Es la misma que está explicada en el video. Se saca de otro negocio igual al que estamos realizando. Exactamente. O lo que se espera, o lo que usted espera, recibir, Más su bien, utilidad, su utilidad esperada. O también la puede tomar esa sobre lo que en el mercado se maneja. Es el criterio que podrías jugar para poder definirlo. ok, ¿Bien? gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pasos para elaborar la evaluación del proyecto. Esto es tal cual lo que está en el anexo. Para la evaluación del proyecto se deben seguir las siguientes etapas. Primero, definir el proyecto y caso base. El primer paso consiste en definir lo que se desea evaluar. Hay que entender perfectamente en qué consiste el proyecto y qué decisiones estratégicas se deben tomar para la empresa. Si el proyecto es complejo, habrá varias formas distintas de llevarlo a cabo y múltiples decisiones estratégicas que deberán tomar. El caso base. ¿Qué es el caso base? Es lo que sucede en la empresa si el proyecto no se realiza. ¿Qué pasa si ustedes en su unidad productiva tienen un proyecto de incrementar la producción? ¿Qué pasa si no se lleva a cabo ese proyecto? Eso se llama caso base. Es importante entender bien el caso base, porque la valoración del proyecto depende de lo que sucedería si éste se realiza en contraste con que no se realice. Es decir, el caso base. Bueno, proyectar ingresos y costos. Una vez definidos el proyecto y su caso base, podemos comenzar a proyectar. En una primera etapa, lo esencial es proyectar bien los ingresos y los costos o los egresos incrementales. Lo que ya vimos, que son el flujo flujo neto. ¿Bien? Flujo neto, que ya vimos que lo obtenemos de ingresos y egresos, que lo vamos a proyectar para nuestro propio proyecto. Entonces, esa estimación de los flujos los hacemos definiendo, obviamente, los ingresos y los egresos. Ya lo vimos. Ahora, estimar la tasa de descuento, que era lo que veíamos ahí en el video, que también lo vimos acá con la tasa de oportunidad. Entonces, el dinero tiene, lo explicábamos en el video, el dinero tiene un valor distinto de acuerdo al tiempo. No es lo mismo 50,000 pesos hoy a 50,000 pesos en 4 años. ¿Bien? Entonces, es importante tener muy en cuenta esto para poder definir la BPN y la TIR. Una vez yo ya tengo estimado los flujos netos y la tasa de descuento, voy a calcular el valor presente neto y la TIR. En base a los flujos de caja libre y a la tasa de descuento, podemos calcular el valor presente neto o valor actual neto.
El valor actual neto o valor presente neto simboliza la riqueza que genera el proyecto en dinero hoy. Si el valor presente neto es positivo, el proyecto debería realizarse, lo que ya habíamos hablado. Si el valor presente neto es el indicador más importante de rentabilidad, es muy importante tener en cuenta o analizarlo para poder tomar unas buenas decisiones. La evidencia no solamente me dice que debo calcular el valor presente neto y la TIR de mi proyecto como evaluación financiera del proyecto. También la evidencia me está indicando que ustedes deben hacer una evaluación económica y social del proyecto. ¿Y qué es eso? La evaluación económica y social es aquella que permite identificar las cualidades que tiene un proyecto, indiferente de la situación financiera que tenga la empresa, por lo que no es un factor relevante. La distribución de las utilidades tiene como propósito identificar el impacto que del proyecto pueda tenerse en el bienestar del país. La evaluación económica difiere de la evaluación financiera. La primera pretende medir el rendimiento del proyecto en términos de recursos reales para la sociedad y la segunda estima el rendimiento de un proyecto. Bien, aquí voy a hacer una salvedad. Nosotros no vamos a hacer lo que voy a leer a continuación, no vamos a hacer esto porque realmente no procede para el nivel que tienen ustedes y van a tardar muchísimo tiempo. Realmente no se necesita ni lo van a hacer. Para efectuar la evaluación económica y social, se debe utilizar la tasa social de descuento, que para el caso de Colombia se ha calculado en el 12%, queriendo decir con esto que la rentabilidad esperada para el proyecto de inversión pública debe estar por encima de este valor. De igual forma, para la evaluación económica y social se deben medir los costos verdaderos de oportunidad y no con los costos de mercado, que se conocen como precios sombra o precios cuenta. Bueno, entonces, esta evidencia, ¿cómo la vamos a desarrollar? Y esto es muy importante lo que están viendo en la diapositiva, espero que le tomen un pantallazo. La entrega de su evidencia es así. Primero, el primer punto que deben entregar es la evaluación financiera al proyecto. Para esto, el aprendiz debe simular el valor de la inversión inicial, los flujos de caja proyectados a 5 años, ya les expliqué en el video cómo lo deben hacer, proyectando los ingresos y los egresos, y de ahí esa resta obtienen los flujos de caja de 5 años. Y el porcentaje de tasa de oportunidad también lo explicamos en el video. Sobre esta información plantean los datos propios. Para la evaluación financiera se debe determinar lo siguiente. Calculan el valor presente neto y la tasa interna de retorno de su proyecto. De acuerdo a estos datos, concluyen. ¿Concluyen qué? Si de acuerdo a esos datos arrojados, el proyecto lo deben aceptar o lo deben rechazar. Eso lo deben hacer. No simplemente es poner el resultado o el valor, sino analizar y tomar la decisión, porque el objetivo de esta herramienta de la TIR y de la VPN es tomar decisiones y es lo que ustedes en el primer punto deben definir. El análisis de si Tauman, si aceptan o no ese proyecto. ¿Bien? ¿Preguntas del punto 1 del taller tienen? ¿Alguno de ustedes, por favor, me lo hace saber? ¿Es claro? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Dime. mi proyecto es producción de leche. ¿Sí? Voy a invertir, por ejemplo, 14 millones en ejemplares, pero entonces esos 14 millones se compran los ejemplares, pero la producción de leche no me va a dar en los 5 años los 14 millones. Entonces, ¿ahí cómo sería? Entonces lo haces a más tiempo. Ah, perfecto. No proyectas a 5 años. Esa proyección es de acuerdo, obviamente, al tipo de negocio. En tu caso, tienes que proyectarlo a más tiempo, donde tú ya veas que ya de acuerdo al tiempo de vida de los animales, vas a poder tener esa recuperación de capital. ¿Me hago entender? Bueno, sí, señora, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Seguro? Bueno. ¿Cómo van a hacer la evaluación económica? Que es la siguiente solicitud de la evidencia, la evaluación económica. Para esto, el aprendiz debe responder a la siguiente pregunta. ¿El proyecto contribuye al desarrollo de la economía del municipio donde se desarrollará ese proyecto?
Eso es lo que deben responder. Y para hacer la evaluación social del proyecto, van a responder a la pregunta, ¿el proyecto contribuye al desarrollo de la sociedad o comunidad donde se desarrollará el proyecto? Bien, entonces, eso para que lo tengan muy presente. Y aquí aclarar que los precios sombra es el valor que presenta un bien determinado, teniendo en cuenta que no existe un precio definido para este bien en el mercado. Ese es el valor del precio sombra. Y aquí es importante también comentarles que esta evidencia se va a calificar teniendo en cuenta lo siguiente, que se responda completamente a los puntos establecidos, es decir, se haga el estudio financiero calculando estos dos índices, analizando si se acepta o se rechaza el proyecto, se hace la respuesta a esta pregunta para la evaluación económica y se responde a esta pregunta para la evaluación social. Se concluye, obviamente tiene que tener portada, conclusión, y si abordaron alguna fuente, pues tienen que relacionar la fuente. Y eso es todo, estimados aprendices, lo que tenía para el día de hoy para ustedes. No sé si tenga alguno de ustedes alguna pregunta. Quedo atenta a cualquier pregunta. Por favor, me hacen saber. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Todo claro? Más adelante. Muy bien. Bueno, pues me alegro mucho saludarlos, chicos, y compartir con ustedes este gran momento. Nos vemos entonces el viernes para iniciar la temática de emprendimiento. Para las personas que deseen quedarse para conversar conmigo, algo que necesiten, con mucho gusto me quedo. Para los demás se pueden retirar. Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes.